Muy buenos días, queridos alumnos del quinto año de secundaria. Quien les habla una vez más es el profesor Josué Gallegos y esta es la clase de geografía. Bien, estamos ya en la segunda semana de clase. Por tanto, hoy nos corresponde hablar sobre lo que en la semana pasada dejamos pendiente. Yo creo que para comenzar bien, como siempre, debes tener muchísima atención y una hoja de anotaciones a la mano. Empecemos, por favor. Bien, el tema sería Geósfera 2. Y la semana pasada decíamos que la geósfera era la parte sólida del planeta conformado por los elementos de mayor densidad o mayor peso. Esos elementos serían las rocas. Bien, seguramente tú has visto infinidad de rocas, pero normalmente le llamabas piedras. ¿Es correcto? Sí, la gente normalmente o comúnmente le llama piedra. Sí, eso es verdad. Profesor, entonces, ¿qué es una piedra? ¿Es lo mismo que una roca? Sí, solo que el término roca hace referencia a algo más técnico o más profesional. Así que tratemos de referirnos de esa forma, ¿ya? Como se sabe del latín petra, que hace significado o hace alusión a lo mismo. ¿Bien? ¿Cómo definimos a las rocas? Sencillamente las definimos como a cuerpos sólidos. Sólidos. No hay cuerpos en rocas gaseosas o líquidas. No existen. Formados por... Las rocas están formadas ¿por qué, profesor? Por minerales. Por minerales. Eso es cierto. Se supone que un mineral es un elemento natural. Y los elementos naturales hay infinidades. Como las rocas son cuerpos sólidos, esos minerales tendrán que estar también en dicho estado. Profe, ¿cuántos minerales hay en realidad en la naturaleza? Se han contabilizado alrededor de 5.000 minerales distintos. Sí, siendo algunos clasificados como minerales específicos y otros de repente todavía en estudio. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Sí, además recuerdo haber leído un poco sobre la escala de Mohs, una escala que clasifica los minerales de acuerdo a su dureza. Seguramente tienes en la mente el diamante como el mineral más duro, y es correcto. Y el mineral menos duro sería el talco. En intervalos del 1 al 10 vamos a ver diferentes tipos de minerales. Bien, ahora, ¿cuál es la ciencia que se encarga del estudio de las rocas específicamente? Esa será la petrología. La petrología es el estudio, rama de la geología que centra su análisis en las rocas. Y mediante ella podríamos decir que hay tres tipos de rocas distintas que veremos en un momento. Toda roca está compuesta, como dijimos, por minerales, pero esos minerales pueden tener un gran porcentaje o un poco porcentaje. Cuando tienen gran cantidad de porcentaje se llaman minerales esenciales. Profesor, ¿qué quiere decir? Que están en la mayoría de rocas. Un ejemplo de un mineral esencial es el cuarzo. Seguramente tú habrás visto un cuarzo en algún momento de tu vida. El cuarzo tiene características muy definidas, es de un color blanquecino, como este, por ejemplo. Algunos le atribuyen algunas propiedades energéticas, por eso dice que se utilizan mucho en la fabricación de los relojes. Por eso en los relojes normalmente dice quartz, que es cuarzo en inglés. Cuando estos cuarzos cambian, se metamorfizan o se alteran, podrían llegar a convertirse en esta amatista, por ejemplo, que ya podría ser un mineral semiprecioso. ¿Ves la tonalidad morada o lila? Llama mucho la atención, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Entonces el cuarzo está en la mayor cantidad de minerales, de rocas, perdón, sí, al igual que la calcita, al igual que la mica. Pero existen otro tipo de minerales variables que tienen solo un pequeño porcentaje en las rocas, como por ejemplo la pirita. ¿Profe, es la única? No, hay más. Pero la pirita es la más conocida y seguramente tú la habrás visto en algún momento. Da la apariencia de algo muy valioso, por eso le llaman el oro de los tontos. Mira, esta es la pirita. Creo que la imagen habla por sí sola. Profe, ¿existen otros minerales variables que están en las rocas de menor cantidad? Sí, por supuesto. Por ejemplo, tenemos al zircón, y esto va con muchísimo cariño para mis alumnos de Genes 2, que el año pasado no pude mostrarles eso por sus malas notas. ¿Qué son los zircones? Son minerales que tienen una apariencia muy agradable, como por ejemplo este que está acá. Este es un zircón. ¿Ves el color llamativo y atractivo? Claro, ¿no? Llama muchísimo la atención. O por ejemplo este que está acá, mira. Son zircones, son muy bonitos, son muy estéticos, por eso se utilizan mucho en la industria de la belleza. Claro, ¿no? Y así como esos, hay muchísimos más, mira. Muy bien, profesor, excelente.
Dicho ello, continuemos. Profesor, entonces, ¿cuáles son los tipos de roca que usted podría mencionar? Antes de empezar, debemos decir que las rocas tienen un origen magmático. ¿Qué quiere decir? Que cuando el magma sale a la superficie, automáticamente se convierte en una roca. Veamos eso ahora. Las rocas son de origen magmático y podríamos decir que el primer tipo de roca que vamos a mencionar son las rocas ígneas. Cuidado con ese nombre, ígneas. También se les llama rocas magmáticas y podríamos explicarlos de la siguiente forma. Mira el magma cómo ha salido en esta parte. Y mira el magma cómo ha intentado salir acá, pero no lo ha logrado. Y se ha enfriado y se ha convertido en una roca. Ambas son rocas ígneas, ambas. Solo que en un caso serán intrusivas, cuando el magma no logró salir a la superficie. Y extrusivas, cuando el magma sí logró salir y se enfrió. Profesor, entonces podemos decir que las rocas ígneas se forman a partir del magma. Sí. Intrusivas, cuando se enfriaron o se endurecieron debajo de la superficie, como por ejemplo podríamos decir este granito que está acá. Mira, un granito. Esa es una roca ígnea intrusiva. Mientras que una roca ígnea extrusiva salió y se enfrió mucho más rápido. Eso le dio ciertas características peculiares, como por ejemplo este basalto, que es una roca ígnea extrusiva. Se dice que las rocas ígneas extrusivas podrían decirse que se diferencian más de las primeras. Podríamos mencionar un ejemplo más. Mira, una ígnea extrusiva sería este basalto que está aquí. Profe, lo veo de un modo anguloso, como si fuera filudo. Sí, la cultura Paracas lo utilizaba mucho para sus trepanaciones, puesto que ese filo puede ser utilizado para cortar parte del cráneo. ¿Recuerdas ello en las Paracas? Claro, obsidiana, este tipo de roca extrusiva, tiene muchísima o tuvo muchísima utilidad. Bien, sigamos. Profe, entonces el magma ya logró salir o se endureció fuera o dentro de la corteza. Esas son las rocas ígneas. Bien, por procesos naturales, las rocas que se endurecieron dentro de la corteza lograron salir poco a poco por procesos erosivos. Bien, entonces, cuando eso sucede, normalmente las rocas, de ser muy grandes, se van fragmentando hasta quedar en partículas pequeñas. Partículas o sedimentos. Damos pase al segundo tipo de roca, roca sedimentaria. Sedimentaria. Perfecto. Las rocas sedimentarias, queridos alumnos, son el segundo tipo de roca que vamos a ver. Cuando un río empieza a traer consigo esas rocas que ahora son pequeñas, las van a transportar de zonas altas hacia las zonas más bajas. Esto con la finalidad de que poco a poco se vayan generando capa tras capa y eso genere una presión que origine nuevas rocas, ¿ya? Nota y observa esto. Esas rocas a veces se forman en zonas donde no hay vegetación, como por ejemplo esta zona de acá. O a veces se transportan y se forman donde hay rocas donde hay abundante vegetación, como por acá, ¿ves? Por eso coloqué de un lado plantas y del otro no. Las sedimentarias se dividen en dos grupos, clásticas y no clásticas. Las clásticas tienen únicamente partículas rocosas o en todo caso arenosas. Profe, nuevamente explique esta parte. Las rocas ígneas, que normalmente son grandes, nuevamente mostraré estas, cuando se transportan por la acción de los ríos chocan unas con otras. Esto va generando que pierdan su tamaño y se hagan cada vez más pequeñas, como por ejemplo estas, mira que están acá, ¿ves? Normalmente en los ríos podemos ver muchas de estas roquitas. Son similares a las anteriores, ¿ves? Muy bien, continuemos. Profe, ¿qué más podemos decir? Entonces esas rocas, al caer en zonas bajas, se van compactando con arena, con tierra, y normalmente se convierten en rocas sedimentarias. Repito, las sedimentarias clásticas son aquellas que únicamente están compuestas por arena o por algunas partículas de rocas pequeñas también, como por ejemplo esta arenisca, mira, que parece una arena compactada. Si observas bien, mira lo que voy a hacer. Con mi lapicito, sin poner mucho esfuerzo, voy a empezar a rascar y a rascar y a rascar. Y vas a ver cómo la roca se sale. Va perdiendo, mira, va perdiendo un poco de... Mira cómo ha perdido un poco de su material. Porque es arena, arena compactada. Claro, muy bien, continuemos. O a veces, cuando se compactan con materia orgánica como plantas, forman rocas como por ejemplo esta roca llamada caliza, que si observas por ahí tiene como algunas partículas de materia orgánica petrificada. ¿Ves? Qué diferente a la primera, porque esta es mucho más dura y no podemos romperla o fraccionarla. Bien, continuemos.
Profesor, entonces ya tenemos las rocas ígneas y las sedimentarias. Cuando hablamos del siguiente grupo, primero le colocamos el nombre. Es un nombre complicado, es metamórfica. Metamórfica. Explico primero cómo se produce. Rocas metamórficas. Profe, explíquelo por favor. Sí, mira, a veces el magma no logra salir, o si logra salir, se queda atrapado a gran profundidad. ¿Recuerdas que hace un rato dijimos que las rocas ígneas eran más grandes, luego se van partiendo y convierten en sedimentarias por presión un poco y ello? Perfecto. A veces esas rocas se pulverizan tanto y que se convierten en arena. Podríamos decir que podemos utilizar esta parte de acá. Las rocas al descomponerse forman el suelo. Claro, el suelo donde estamos parados. Y mira, al establecerse capa tras capa de suelo, como esta, capa, 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 algunas rocas quedan atrapadas muy en el interior. Sí, cuando eso sucede, las rocas metamórficas cambian o se alteran. Sus características son distintas. Por eso las rocas tienen colores diferentes, ¿ves? Esas rocas metamórficas se han alterado tanto que, por ejemplo, podríamos decir, si eran muy duras, ahora son muy suaves. Y si eran muy suaves, ahora son muy duras. Si tenían un color en particular, ahora han cambiado ese color. Podríamos decir también que si eran muy rugosas, ahora son muy lisas, o viceversa. Las rocas metamórficas han cambiado todas sus características iniciales. Profe, ¿hay ejemplos? Sí. Las rocas metamórficas se dividen en foliadas y no foliadas. ¿Cuándo hablamos de una metamórfica foliada, profesor? Decimos que una roca es foliada cuando tiene una estructura laminar. O sea, parecen láminas unas sobre otras. Profe, ¿tiene ejemplos? Sí. Hay una roca llamada pizarra. ¿Pizarra, profesor? Sí. Mira, mira esta roca. Profesor, no parece una roca normal. Pero mira, mira cómo la voy a poner. ¿Te das cuenta? Es una roca de estructura laminar. Por ello, tiene esa metamorfización debido al gran peso. Años, temperatura, todo se ha generado para que la roca cambie y se convierta en lo que ahora conocemos. Pizarra. Es muy delgadita, si la suelto al piso, ¡pum!, se rompe. Por otro lado, tenemos rocas no foliadas, metamórficas no foliadas. Son aquellas que se han compactado de una manera muy dura, demasiado dura. Por ejemplo, este mármol. Mira, el mármol es una de las rocas más duras que hay. Sí, la puedo tirar hasta el piso, contra todos los lugares y no se va a romper con facilidad. Ojo, no es que no se rompa, no es indestructible, solo que con mucha más dificultad que otro tipo de roca. ¿Ya? El mármol, que podría ser muy costoso, dicen. Muy bien, continuemos. Entonces, ya sabemos sobre rocas lo que tenemos que saber. Hemos hablado de algunos ejemplos y también los has gozado porque te los he mostrado. Muy bien, ahora sí, esta es la última parte de la clase. Mira, para eso yo quiero recordar un poco, ¿no? Como diría una película ganadora de un Oscar, ¿no? Recuérdame. Bien, recuerda, sí, recuerda. La semana pasada hablábamos de la estructura y división, ¿te acuerdas? Decíamos que la primera capa era corteza, manto y núcleo y cada una de ellas se subdividía en dos subcapas. Dejemos eso ahí por ahora. Cada una de esas capas y subcapas se subdividía por una zona llamada discontinuidad. Yo creo que tú estás en toda la capacidad de recordar cómo se llaman. Esta de acá se llama Conrad. Esta de acá se llama Mohorovicic. Bueno, más rápido. Mohorovicic. Discontinuidad de Ripetti. Claro, Ripetti. Discontinuidad de Gutenberg. Y para cerrar, discontinuidad de Weichert, o también llamado Lehmann. Profe, eso ya lo habíamos hecho. Sí, pero había quedado pendiente el por qué se llaman así. Mira, Conrad tiene ese nombre por Víctor Conrad, sismólogo húngaro. Bueno, hasta ahí vamos siguiendo. Mohorovicic se llama así por Andrija Mohorovicic, sismólogo croata. Ripetti se llama así por William Ripetti, sismólogo estadounidense. Gutenberg se llama así por Benno Gutenberg, sismólogo alemán. Weichert o Lehmann, aquí tenemos dos participaciones. Weichert es el nombre de Emil Weichert, sismólogo alemán también. Y Lehmann, cerrando con broche de oro, y no hemos visto ninguna sismóloga. ¿No hay? No, sí.
Inge Lehmann, sismóloga danesa. Sí, todos ellos son sismólogos que estudiaron el interior de la Tierra y vieron diferencias entre cada capa y subcapa. Como dice aquí, fueron reconocidos sismólogos que establecieron diferencias entre las capas y las subcapas y en honor a ellos se establecieron dichas discontinuidades. Ya sabíamos que una discontinuidad es una zona de cambio y transición y hemos explicado ello. Pero si estamos hablando de sismólogos, es necesario hablar también de sismología. ¿Qué te parece? Vamos a empezar entonces con la última parte del tema. Etimología. Se dice que la palabra sismo o seísmo proviene del idioma griego, sí, que significa específicamente balancear. Balancear. Claro, en un sismo las cosas se balancean un poco, ¿no? Sigamos. Pero también normalmente la gente le llama terremoto. ¿Eso es correcto? Terremoto es una palabra latina. Significa movimiento de la tierra. Sí, ahí está. Movimiento de la tierra. Eso es correcto. Entonces podríamos decir que por ambos lados vemos básicamente lo mismo. ¿Cómo definimos un sismo o un terremoto? Se define como un fenómeno natural. Es decir, nada, absolutamente nada, podría decir que mueve a la tierra tanto de forma natural como lo que se ve o como lo que se da, ¿ya? De sacudida, ojo, sí, hay una sacudida en la tierra, pero esta sacudida es brusca. Brusca podríamos decir porque no es perceptible, o sea, pasa de un momento a otro y te agarra en cualquier momento, brusco. Y podría ser también en el caso de que algunos son muy fuertes. Además, podríamos decir que es pasajera. Profe, ¿cómo que pasajera? Esto se explica porque los sismos no tienen una duración prolongada. Ningún sismo dura 4 días o 2 semanitas. No, los sismos son prácticamente rápidos, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Producidas por la liberación de energía. Principalmente es por la liberación de energía. Pero para que lo entiendas mejor, hablemos de las causas de un sismo. ¿Qué produce un sismo? Primero, una causa tectónica. Una causa tectónica es aquella que tiene que ver con las placas. Las placas chocan, o en todo caso, rozan entre sí y eso origina un movimiento. Esa es una de las causas principales y podríamos resaltarla tal vez o colocarle un check adicional. Porque la mayoría de sismos se dan de manera tectónica. Pero otros se dan de manera volcánica. ¿Cómo que volcánica, profesor? Esto hace referencia a las erupciones volcánicas. Algunos volcanes al entrar en erupción o en ese proceso generan vibraciones en la Tierra. También pueden considerarse como sismos. En otros casos puede ser por derrumbes. Sí, a veces el material es demasiado débil para soportar un gran peso. Eso sucede cuando una construcción, por ejemplo, se da en una zona que no es muy estable. Ese derrumbe puede originar un sismo. O en todo caso podría ser también un impacto, ¿verdad? Cuando un asteroide llega a la Tierra, a veces no se descompone como se esperaba y puede impactar generando un movimiento también. Y por último, podríamos decir que el hombre también podría ser partícipe, pero ya sería de forma consciente y sobre todo muy ingenua de su parte. Cuando el hombre prueba un arma nuclear, la tiene que hacer probar. Detonación. Una detonación podría generar un terremoto o un sismo también, pero el hombre es consciente de ello. Claro, solo lo haría con fines tal vez de prueba, no para fin de generar un problema, ¿ya? Muy bien, veamos este dibujo y diferenciemos los puntos que están aquí y aquí. Ubícalos aquí también, ¿ya? Ubícalos aquí también. Podríamos decir que esos puntos se repiten. Epicentro, mira, está así, igualito está acá, e hipocentro está aquí y también está acá. Bien, vamos a lo que tenemos que explicar. Todo sismo normalmente tiene dos partes. Hipocentro, y empiezo con ese que está bajito, porque es el foco del sismo, es donde el sismo se inicia. Normalmente está bajo la superficie, ¿ya? Bajo la superficie. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto, por supuesto. Los hipocentros están bajo la superficie terrestre. Sí, profesor. ¿Podríamos decir que es el foco del sismo? Sí. Y de él se propagan ondas, ¿verdad? Profesor, ¿y qué tipo de ondas?
Por ejemplo, estas, las ondas P. Dicen que las ondas P son las más rápidas de todas. Se desplazan por todo el interior de la Tierra y pueden viajar en continentes y pueden viajar también en océanos. Profesor, las ondas S son las ondas secundarias. Esas ondas son menos veloces y solo se desplazan en sólidos. Para terminar, tenemos las ondas R, mira, R y L, que son el acortamiento de las ondas Rayleigh. Esas ondas son superficiales y son las responsables de las destrucciones que se dan en la superficie terrestre. Profe, una pregunta. ¿Y cuando la onda llega a la superficie, qué sucede? Mira el ejemplo. Vamos por acá. Mira esta onda que está aquí. Esta onda que voy a marcar de amarillo. La estoy remarcando. Ahí está. ¿Te das cuenta que esta onda llega a la superficie? ¿Te has dado cuenta que tiene un poco de roce con la superficie? Ha llegado. Y cuando eso sucede, mira que se forma una línea recta, como la que voy a trazar aquí. Mira esta línea recta. Y esa línea, ya en la superficie, es lo que marca el epicentro. Eso está en la superficie terrestre. Claro. Profesor, una pregunta. Es por eso que normalmente, cuando en las noticias sale algo sobre un sismo, dicen, el epicentro es en la ciudad de Ica, el epicentro es en la ciudad de Arequipa, el epicentro es en la ciudad de Huánuco. Claro, es porque allí está la ciudad, el centro poblado, pero ese no es el origen del sismo. El origen ya dijimos que es el hipocentro, que es donde se da el proceso que normalmente, como dije, es de causa tectónica, ¿ya? De causa tectónica, o sea, acá se da el choque de las placas. Muy bien, continúo. Ahora sí, lo último, medición, escalas. Cuando tú ves las noticias en un sismo, normalmente el presentador dice, fue de 8,5 en la escala de Richter. Sí, claro, mencionan mucho la palabra Richter, pero ¿acaso alguna vez mencionan Mercalli? No, de Mercalli prácticamente no se habla. Empecemos hablando de Richter. Richter es un sismólogo, o fue un sismólogo norteamericano. Sí, Charles Francis Richter estudió mucho los sismos y estableció una tabulación para entender su magnitud, porque para Richter tenemos que medir la cantidad de energía liberada, ¿ya? Profe, ¿y cómo se mide? Imagínate que esta es una hojita de papel y en el centro va el 0 y hacia los extremos el número 10. Un sismógrafo normal trabaja de esta forma. Cuando la Tierra vibra, empieza un cálculo de esta manera, mira, mira, mira. Y cuando el movimiento es más fuerte, llega a picos más altos. Claro, y luego continúa. Cuando el sismo termina, el lápiz, o por así decirlo, marca solo una línea neutral. Claro, mira cómo el sismo ha llegado a picos tan altos. Según Richter, los picos del sismo, o el sismo podría tener una valoración desde los 1 grados hasta los 10 grados como máximo. O en todo caso podríamos decir que es desde el 0, ¿no? El 0 sería la calma total, ¿no? Bueno, sigamos. En el caso de Mercalli vemos otra cosa, vemos la destrucción. La escala de Mercalli se utiliza después del sismo normalmente, cuando los observadores ven cuántos daños se han originado según el sismo. Esto depende mucho de muchas cosas, ¿no? Porque el tipo de construcción va a depender si la casa cede, cae o no cae, ¿ya? Profesor, y según Mercalli, ¿quién fue Mercalli? Fue un sismólogo italiano, Giuseppe Mercalli, que dijo que los sismos deben ser evaluados también por el grado de destrucción que provocan. En este caso, Mercalli tiene una tabulación en romano, desde el 1 hasta el 12 en romano. 12, siendo 1 podría ser la calma total. Mira, prácticamente la casa está paradita. Acá le colocamos 1 en romano, mira. Si quieres acá le colocamos 5 o 6 en romano. Ahí está, mira, 6 en romano, ahí está. Claro. Mira la casa cómo tiene sus grietas. Mira, la casa se ha rajado. ¿Ves? ¿Ves cómo la casa se ha rajado? Y en la escala número 12, mira lo que sucedió. La casa se cayó totalmente. Está derrumbada, inhabitable. Profesor, y bueno, podríamos decir que ha habido sismos de todos tipos en el planeta. Sí, pero en el año 1960 ocurrió el sismo registrado más fuerte de toda la historia. Tú dirás, profesor, no fue en el Perú, ¿no? Gracias a Dios no fue en el Perú, pero fue en Chile. ¿Podríamos decir que estuvo cerca y nos afectó? Sí, pero los chilenos fueron los más perjudicados. En el año 60, en una zona llamada Valdivia,
perteneciente a una región chilena llamada Araucanía, se produjo un sismo de magnitud muy elevada. El terremoto de Valdivia es considerado el terremoto más fuerte de toda la historia, ¿ya? ¿Cuánto fue su grado? ¿Cuánto llegó a calcular? Dicen que llegó a 9.5 grados en la escala de Richter. Profesor, prácticamente la Tierra vibró demasiado. Sí, dicen que la Tierra prácticamente vibró demasiado. La gente estaba desesperada. El 2007, yo no sé, ustedes habrán estado muy pequeños, imagino, no recuerdan bien el terremoto de Pisco. El terremoto de Pisco fue de 8,9. 8,9 es bastante alto también. Y la gente que recuerda ello, como yo o sus padres, imagino, les habrán contado. La Tierra vibró por más de 3 minutos. Profesor, ¿así fuerte? No, pues tuvo momentos de altibaja, ¿no? Tuvo momentos muy marcados, muy fuerte, y luego se calmaba un poquito y luego seguía temblando. Pero parecían 3 minutos interminables, yo los recuerdo bien. Pero el terremoto de Valdivia, la Tierra vibró por 14 minutos, prácticamente un cuarto de hora, con momentos intermitentes, donde hubo más vibración y menos vibración. Profe, ¿fue destructivo? ¿Mató mucha gente? No, en realidad, felizmente, mucha gente no murió. Solo 2000 y un poco más de muertos. 2000 muertes. Profe, son bastantes personas. Te cuento que ha habido terremotos que han matado a miles de personas en otras partes del mundo, no siendo tan fuertes como este. Profe, ¿y por qué sucedió ello? Porque de repente el tipo de construcción en otros lados era diferente, se veía con mayor facilidad. Además de que muchos otros factores que está de más mencionarlos en este momento. El terremoto de Valdivia, ocurrido en el país vecino, y digo vecino porque estamos colindante a él, es el más fuerte de toda la historia. Muy bien, hasta aquí la clase conmigo, espero verte en el Zoom. ¡Ah! Y olvidaba algo que no puedo olvidar y que se va a dar a partir de ahora en todas las clases. Te lo digo fuerte para que se entienda. Hay tarea a partir de ahora, sí. ¿Cuál es la tarea? Escúchame bien. La tarea son las 7 primeras preguntas del resolviendo en clase. 7, profe, nada más, no. Más las 3 últimas preguntas del examen de admisión. 7 más 3 son 10. Repito, 7 preguntas del resolviendo en clase que las vamos a dejar como tarea, más las 3 preguntas finales del examen de admisión. Esas 10 preguntas serán la tarea siempre, a no ser que haya un comunicado diferente, y yo lo diré por este medio también. Bien, conmigo es todo, nos vemos más tarde en el Zoom para ir respondiendo algunas de las preguntas. Cuídate mucho, chao.